Muy bien, entonces vamos a continuar con esta segunda parte y hay más clases, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con este otro caso, el caso clínico de Ricardo, pero ya Ricardo tiene otros antecedentes. Ricardo ya esta vez de 48 años, voy a leer el caso clínico. Vive en Breña, taxista con antecedentes de obesidad, es fumador y diabetes mellitus. Generalmente en los hospitales, o sea, utilizamos abreviaturas, ¿no? Universales, de diabetes mellitus. Y su dieta es en base a carbohidratos, frituras, comida rápida, ¿no? Aparte de eso, se automedica con AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, díganme algunos AINES, jóvenes. La prednisona. La prednisona está cerca. Prednisona es un corticoide. Ibuprofeno. Ibuprofeno, ¿no? Así es. El ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, ¿no? Lo que utilizan las chicas, ¿no? Por ejemplo, nombre comercial es el Posdan, ¿no? El Posdan, cuando hay los cólicos menstruales, ¿correcto? Antiinflamatorios no esteroideos. O sea, el clásico es aspirina también, está bien, perfecto, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir esos 5, sobre todo los principales, ¿no? Ibuprofeno, mundialmente conocido, el diclofenaco, ketorolaco, la aspirina y el naproxeno. Profesor, ¿y qué tienen en común esos fármacos? Lo que tienen en común esos fármacos que son AINES, o sea, son fármacos que bajan la inflamación, ¿ya? Antiinflamatorios, bajan la inflamación. También bajan el dolor, son analgésicos. Antiinflamatorios, bajan la inflamación. Analgésicos, bajan el dolor. Antipiréticos, bajan un poco la temperatura. Y también son antiagregantes plaquetarios, como la aspirina. Y bueno, ¿y por qué se automedicaba Ricardo? ¿Por qué? Miren, porque tenía su artritis de rodilla. Lo que pasa que producto del sobrepeso, mientras que una persona tiene más peso, quien va a soportar todo ese peso son las articulaciones. O sea, un obeso, nunca se olviden, va a sufrir más de osteoartritis, de inflamación de las articulaciones, ¿no? Y también alteraciones sobre todo en el cartílago, ¿no? En el cartílago articular, ¿ya? ¿Por qué? Por el sobrepeso, ¿no? A mayor peso, a mayor sobrepeso, más daño, más lesión, más artritis, más inflamación. TE, dice, TE significa tiempo de enfermedad, ¿no? O sea, hace cuántos días o hace cuánto tiempo inició su cuadro. Hace 2 días inició su cuadro con dolor tipo ardor, ¿no? En epigastrio. Acudió a emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo, que es el lugar donde laboro, cuyo diagnóstico fue abdomen agudo. Me acuerdo cuando el cirujano examina, cómo uno se da cuenta que es un abdomen quirúrgico. Cuando uno toca el abdomen, normalmente el abdomen debe ser blando, depresible, ¿no? No sé si ustedes alguna vez. Claro que cuando uno se toca, se va a poner un poco tenso, ¿no? Generalmente cuando uno palpa el abdomen es blando, es depresible. Pero cuando el abdomen está tenso, así como en la tabla, así tenso, así como en la tabla, ese abdomen probablemente es quirúrgico, probablemente requiere cirugía. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ese abdomen probablemente requiera cirugía. Vuelvo a repetir, generalmente cuando uno examina abdomen, eso ya ustedes lo van a ver, pero les voy adelantando, ¿no? El futuro. Cuando ustedes ya lleven medicina, cirugía, les cuento, cuando palpen un abdomen tenso, ¿correcto? Probablemente estamos ante un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico, o sea, se tiene que operar. Y al final Ricardo es operado por una perforación gástrica, por una úlcera, o sea, esa úlcera se complicó. Por ejemplo, hay múltiples factores para formar una úlcera, ¿no? Uno de ellos tantos es, por ejemplo, el estrés, jóvenes, el estrés, ¿no?
de todos los estudiantes de las diferentes carreras, los que son sometidos más a estrés son los estudiantes de Medicina. de medicina, sí, de medicina, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en otras carreras, fin de semana se van en viaje, están por las playas del norte, ¿no? Mientras ustedes están estudiando. Bueno, yo también he pasado por eso ya. Así que, bueno, pero al final las gratificaciones es grande, ¿no? La gratificación, van a ver la gratificación grande de terminar la carrera. Entonces, miren, por ejemplo, ha tenido múltiples factores para que esta úlcera se transforme en una perforación. Por ejemplo, miren, acá dice pregunta 1. ¿Qué antecedentes tiene Ricardo que están asociados a úlcera gástrica? Uno, por ejemplo, el estrés, ¿no? Él es taxista y también se debe estresar manejando. Nosotros también nos estresamos, ustedes se estresan sobre todo más. Y cuando uno se estresa, como ustedes muy bien saben, aparte de producir, el estrés produce cortisol, glucagón. Aparte también el estrés produce adrenalina, ¿no? Hay un exceso de adrenalina. La glándula suprarrenal va a producir un exceso de adrenalina. Esa adrenalina, producto del estrés, se libera al torrente sanguíneo y al liberarse al torrente sanguíneo, ¿a dónde va a ir? Esa adrenalina va a ir específicamente a la célula G. La célula G que va a producir produce gastrina. La célula G va a producir gastrina. Y al producir gastrina, que es una hormona, esa gastrina se va a unir a la célula parietal u oxíntica. Y esa célula parietal u oxíntica, ¿qué va a producir? Más ácido clorhídrico. ¿Correcto? A ver, vuelvo a repetir, profesor, vuelvo a repetir. Generalmente, cuando hay mucho estrés, jóvenes, de manera general, ¿no? Por ejemplo, estrés lo puede tener un paciente hospitalizado, ¿no? Estrés lo tienen ustedes, ¿no? Estrés lo tienen en el trabajo. Yo he visto estudiantes que hacen hemorragia digestiva, que hacen úlcera, perforación. No, es terrible esto, ¿ah? Por eso no deben estresarse, jóvenes. Les decía, producto del estrés incrementa, ya lo saben ustedes muy bien, el cortisol, glucagón, adrenalina, incrementan, hacen unos picos de adrenalina producida por la glándula suprarrenal, y esa adrenalina se va a liberar al torrente sanguíneo. Cuando se libera el torrente sanguíneo va a actuar en la célula G produce gastrina, la gastrina va a actuar en el receptor de la célula parietal y al estimularse la célula parietal u oxíntica, produce más ácido clorhídrico. ¿No se han dado cuenta? Ustedes, siempre lo digo, cuando a veces, por ejemplo, están en trabajo de grupo, ¿no? Y alguien les hace renegar, ¿no? Pasan por todos esos factores que he dicho, ¿no? Y después de haber estado renegando, está que les duele el estómago. Ay, está que me arde, que me duele el estómago. No, pero ¿por qué te duele, no? Oh, me ha hecho renegar ahí mi compañero, ahí. Me hacen renegar, no hacen el trabajo, no quieren enviar ahí. El profesor nos dijo que tenía que enviar a las 10 de la noche, tengo que estar rogando, no quieren enviar sus informes y todo eso, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado, jóvenes? Si no es ustedes, alguien a veces se estresa y después está con dolor abdominal. ¿Han visto o no han visto? ¿No han visto? Jóvenes, ¿están ahí? ¿O estoy hablando solo? Uy, creo que estoy hablando solo hace rato. Sí, estamos aquí, profe. Ah, ya, pero díganme algo, ¿no han visto así personas que producto de... Gracias. Sí, justo hay memes sobre cómo hay personas que reaccionan gastrointestinalmente a los problemas. Claro, miren, y ahora ya saben fisiopatológicamente, ya saben, ¿correcto? Entonces, miren, ya está la respuesta, cómo fisiopatológicamente, producto del estrés, cómo nuestro organismo va a responder con una mayor producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y eso va a producir más daño de la mucosa. Nunca lo olviden. ¿Está bien? Ven qué interesante, muy bien. Entonces, ¿qué antecedentes tiene Ricardo que están asociados a la úlcera gástrica? Uno, el estrés. Otro, ¿cuál es el otro factor que está asociado a úlcera gástrica? Los
Los AINES. Los AINES, ¿no? Los AINES, miren, les voy a decir algo para que nunca olviden, ¿ah? Eso queda para toda su vida, para toda su vida. Los AINES son gastrolesivos. Los AINES son gastrolesivos. Los AINES son gastrolesivos. Aparte también los corticoides, ¿no? Los corticoides, como muy bien lo dijeron hace un rato, ¿no? Como tipo prednisona, tipo, por ejemplo, hidrocortisona, metilprednisolona, ¿no? Los corticoides, tipo prednisona es el clásico, ¿no? Esos fármacos son gastrolesivos. Otro factor también que uno no coma a su hora, ¿correcto? La dieta rica en frituras, en comida rápida, eso también va a producir lesión de la mucosa gástrica. Miren, otro factor, fumador. Cuando uno fuma, futuros doctores, cuando uno fuma, no solo va a recibir nicotina, hay más de 200 sustancias tóxicas que uno recibe al fumar, ¿no? Como el tolueno, el arsénico, el cadmio, etcétera, ¿no? Una gran cantidad. Y todas esas sustancias van a producir daño de la mucosa gástrica. Y esto va a producir gastritis, y si se prolonga el factor estresor, ¿qué va a producir? Úlcera. Y si esa úlcera progresa, va a atravesar toda la pared del estómago. Y si atraviesa toda la pared del estómago, va a producir una perforación. Y si se produce una perforación, eso es quirúrgico. Van a tener que entrar a sala de operaciones y como el pollo, ¿no? Dijo, no, como el pollo, sí, profesor, así. Bueno, no, así no se dice, ¿no? Bueno, le van a hacer, el nombre técnico le van a hacer una laparotomía, un corte, ¿no? Del apéndice sifoides a más o menos la sínfisis púbica, ¿no? Van a abrir y van a sacar todos los intestinos hasta ver dónde está la perforación, ¿correcto? Por eso tienen que cuidarse, jóvenes. He tenido 2 estudiantes, les cuento, ¿no? En estos años he tenido 2 estudiantes de San Fernando que los he tenido en cuidados intensivos, ya en todos estos años, ¿no? En todos estos años que tengo, ¿no? En cuidados intensivos, uno por una hemorragia digestiva severa, por úlcera, y otro por perforación. No les estoy hablando en broma, les estoy diciendo la verdad. Muy bien. Segunda pregunta, ¿es importante los conocimientos anatómicos y fisiológicos del aparato gástrico en el personal de salud? ¿Es importante sobre estos temas de secreciones, todo eso? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, para Sí. poder reconocer antes de que se complique más. Claro, para que no se pueda. Primero, para que ustedes se cuiden, eso es lo más importante. Primero, para que ustedes se cuiden. Claro, otro, para que no se compliquen ustedes, para que no se complique su familia, para que no se compliquen sus pacientes, porque si ustedes están bien, van a poder ver a sus pacientes de manera adecuada, ¿no? Muy bien, entonces es un tema importantísimo, jóvenes, ¿ah? A ver, miren, por ejemplo, miren, vamos a ver acá. Miren, aunque acá está la gráfica más bonita, miren, acá está. Es lo mismo, pero acá está más ampliada. A ver, vamos a ver. Miren, acá esta persona está disfrutando de una ensalada, ¿ya? Y miren, acá está el esófago, el estómago. Hemos ampliado el estómago, miren, hemos ampliado el estómago. Acá está el estómago. Acá está el estómago, acá está el esófago, por acá está el esfínter pilórico. Miren, acá está la pared del estómago, ¿correcto? La curvatura menor, curvatura mayor, el fundus, cuerpo antro. Eso ya ustedes lo conocen muy bien. Entonces, acá está la pared del estómago. Vamos a ampliar. Miren, vamos a ampliar esta pared, vamos a ampliar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una glándula. Esto vendría a ser una glándula Gástrica. una glándula gástrica, ¿no? Profesor, ¿dónde está? En el estómago, una glándula gástrica. ¿Ya? Profesor, específicamente, ¿qué capa la vamos a encontrar? En la mucosa, ¿no? Una glándula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una glándula. Ustedes ya han llevado histología, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Listo? Sí, doctor. Ay, ustedes son unos expertos, o sea, entonces ya muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, acá tenemos una glándula gástrica que está en la mucosa del estómago. Miren, acá podemos ver, acá tiene su cuello, miren su cuello, acá tiene, y tiene una gran cantidad de células. Miren, tiene una gran cantidad de células. Miren,
Yo les voy a decir esto muy importante para la vida. Miren, por favor, presten atención, ¿ah? No duerman, por favor. No duerman, a ver. Por ejemplo, este es el cuello y acá principalmente hay unas células, ¿no? Unas células, miren, como podemos ver en el cuello de la glándula, se van a llamar las células mucosas, ¿no? Las células mucosas. Estas células mucosas producen dos cosas principalmente. A ver, voy a poner acá. Las células mucosas producen dos factores. Producen mucus y producen bicarbonato. ¿Ya? No lo olvidemos. Las células mucosas producen probablemente mucus, que es una proteína, ¿no? Tanto el mucus y el bicarbonato van a formar una capa protectora acá. Tanto el mucus y bicarbonato forman una capa protectora contra la agresión, ¿no? del ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico generalmente va a dar un pH muy bajo, un pH de 2, 3, 4, ¿no? A nivel de la cámara gástrica, entre 2 y 4. Pero la mucosa se protege. La mucosa se protege gracias a ¿qué? A que existen estas celulitas, los máximos celulitas mucosas, que van a producir el mucus y bicarbonato, que son factores de protección, ¿ya jóvenes? Factores de protección. Luego, miren, hay unas células muy importantes que son, acá está de anaranjadito, miren, las células parietales. Las células parietales también conocidas como células parietales U. Oxínticas. Oxínticas, ¿no? Oxínticas, eso lo tienen que saber, ¿ah? Células parietales u oxínticas, ¿no? Que principalmente estas células parietales u oxínticas, acá voy a poner, miren, ¿ah? Efectos especiales. Estas células parietales u oxínticas, no sé qué ha pasado ahí, producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé. Esas células parietales u oxínticas producen el ácido clorhídrico. Nunca se olviden, las células parietales u oxínticas producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé. A ver, el factor intrínseco de Castlé, ¿por qué es importante, no? A ver, vamos a mencionar un ratito. Un ratito me voy a detener. Acá. Ya, muy bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Imaginemos, estoy diciendo, ¿no? Imaginemos que esto es de algunos alimentos de origen animal, ¿ya? La vitamina B12 lo tenemos de alimentos de origen animal, ¿no? Generalmente de las carnes, de las vísceras, del hígado, ¿no? La vitamina B12. Y cuando ingresa vía oral, se va por la faringe, luego por el esófago, ingresa al estómago. Y cuando está en el estómago, la vitamina B12 se va a unir a una sustancia que es, ¿ya? Se va a unir al factor intrínseco de Castlé, generalmente. Imaginemos que esto de azulito sea el factor intrínseco de Castlé. Se une y luego unidas, las dos moléculas, ¿correcto? Van a pasar por el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, luego van a ir por el yeyuno, luego van a viajar por el intestino delgado hasta llegar aproximadamente, dice la literatura, al ilion terminal, ¿correcto? Del intestino delgado, la porción terminal del intestino delgado, y se van a absorber las dos. Se va a absorber tanto el factor intrínseco de Castlé como la vitamina B12, gracias a la unión, al sinergismo de las dos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, a una persona le hacen la manga gástrica? La manga gástrica. Entonces, estómago le queda poquitito. Profesor, ¿por qué se llama manga gástrica? Porque se le corta gran parte del estómago, el 70-80%, y queda delgadito, ¿no? El estómago, como si fuera una manguita. Ahorita le voy a hacer el gráfico, el dibujo, no se preocupen, ¿no? Entonces ya hay menos producción de factor intrínseco. Otro factor también para producir menos factor intrínseco, Castlé, es la edad. Por ejemplo, la edad, conforme pasan los años, usted sabe, todo se muere, ¿no? Todo se muere, todo falla. Y también disminuye la producción de factor intrínseco de Castlé.
Otro factor también que va a producir disminución del factor intrínseco de Castlé es el uso de fármacos como los inhibidores de bomba de protones, o sea, el uso de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, va a producir inhibición de las células parietales suboxínticas y estas no van a producir factor intrínseco de Castlé. A ver, vuelvo a presentar pantalla. Entonces, miren, les decía, la célula parietal suboxíntica produce ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castlé. Miren, otra célula importante que está contigua a la glándula, contigua, ¿no? A la glándula gástrica, es la célula enterocromafín. Acá hay célula enterocromafín, por acá está célula enterocromafín. Esta célula enterocromafín tiene un factor, tiene una función muy, pero muy importante, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque uno produce histamina y también produce otra sustancia que tiene que ver con la depresión. Aparte de producir histamina, esta célula enterocromafín, ¿qué produce? Que tiene que ver con la depresión. Serotonina. Serotonina, muy bien, serotonina, muy bien. Uy, no sé qué ha pasado acá. Ya, bueno, ya. Serotonina, ¿ya? Profesor, y la serotonina, disminuye, ¿no? En casos de depresión, ¿no? En casos de depresión severa, ¿no? Yo les cuento a veces, mire, yo les cuento algo, jóvenes, y tiene que ver, mire, con esto de, yo cuando estaba en la universidad, estaba con una de mis amigas, ¿no? Y descubrí que que tomaba algunas pastillas, pues que tomaba, le decía, me di cuenta un día, estaba con mi ojito ahí, estaba que miraba, y estaba tomando fluoxetina y sertralina. Fluoxetina y sertralina. ¿Ustedes saben para qué es la fluoxetina y la sertralina? La fluoxetina y la sertralina. Mi enamorada en aquella época en la universidad. Tomaba fluoxetina y sertralina. ¿Alguien sabe por qué es fluoxetina y sertralina? De 200 estudiantes de medicina. Jóvenes. Para la depresión. Para la depresión, gracias, hijo. ¿Quién me contestó? A ver, ¿quién me contestó? ¿Quién fue apellido? Martínez Oropesa. Oropesa, ¿no? Sí, Martínez Oropesa. Ah, ya, Martínez, ya, muy bien. Usted será uno de los 10 nomás que aprueben mi examen de gastro. Está muy bien. Es una broma. Entonces le estaba comentando y ella tomaba fluoxetina y sertralina y era un estado de depresión severa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una persona tiene depresión severa, eso ya repercute en tus actividades diarias. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya no quiere estudiar, no quieren trabajar, no van al trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez habíamos estudiado para el examen, uno de los exámenes de fisio, justo por aras del destino, y justo era el día del examen, 8 de la mañana, y estaba con mi teléfono antiguo, ¿no? Y le llamo a las 6:30 le llamo, ¿no? Le digo, vamos, voy a tu casa, aparezco por tu casa para ir a dar examen. Me dijo, no voy a dar examen. Y entonces me dijo que no quería ir a dar examen. ¿Cómo es posible? Iba a jalar, si no iba a repetir de año. Entonces me aparecí en la puerta de su casa y le dije, vamos, ¿no? Le dije, para ir, porque habíamos estudiado para el examen de fisio. Y me dijo, no voy a ir, me dijo. No voy a ir, Jesús, no voy a ir. No, pero vamos a jalar, digo, sí, vamos a jalar, vamos a repetir, ahí nos van a jalar. ¿Y qué creen? ¿Fui o no fui al examen? ¿O me quedé con mi novia ahí esperándola?
Fue el examen, doctor. No, pero ¿usted cree que, pero dónde está el amor ahí? Imaginemos, no, no, ella no iba a ir. Ella se iba a quedar ahí. ¿Fui o no fui al examen? Los demás. Un hombre lo da todo por el amor, profesor, así que no fue. Y si la convenció para que vayan ambos. Qué bien ahí. Miren, ¿Sí oí? me han hecho reír, por eso les voy a dar las fijas, ¿ya? Y una de las fijas está en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, miren, me han hecho reír y una de las fijas está en esta diapositiva de su examen. Entonces, lo que iban a sacar 19, ahora van a sacar 20. Al final, miren, no, traté de hacer todo lo posible para que vaya, ¿no? Todo lo posible, ¿no? Le dije, por favor, ¿cómo se llama, no? Me dijo, no voy a ir, ¿no? Entonces ya estaba repercutiendo con sus actividades diarias, ¿no? Y ahí comprendí que no era una depresión leve, ¿no? Ni moderada, era una depresión severa. No quiso ir, bueno, no podía yo también perjudicarme y le dije, bueno, tengo que ir, ¿no? Me he preparado. Y me fui, ¿no? ¿Por qué? Porque, sí, o sea, eso no tiene por qué repercutir. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? No me voy a perjudicar en mis actividades académicas. ¿Ya, jóvenes? Eso es importante. Sí, fui. Y bueno, ¿no? ¿Y por qué lo comento, no? Para que vean, por ejemplo, de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo, el 90%, ¿ah? Eso sí lo voy a escribir acá, el 90% de la serotonina, el 90%, uy, ¿qué pasó acá? El 90%, ¿qué pasó acá esto? El 90%, bueno, trataba de escribir un 9 y un 0, el 90% de la serotonina se produce a nivel gastrointestinal. El 10% se produce a nivel cerebral, ¿correcto? Es por eso, jóvenes, que cuando ustedes consumen sus alimentos debe ser un momento de tranquilidad, de paz. No deben estar peleando, no deben estar o comiendo rápido, ¿no? No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando uno realmente disfruta sus alimentos, ¿no? Luego de consumir un alimento que le gusta, se produce una gran cantidad de serotonina y después están felices, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás contento, no? Barriga llena, corazón contento. Lo que pasa es que ya comía, estoy contento, ¿no? Están felices, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Uno come y después está feliz. ¿Por qué? Por esto, pues, jóvenes, por la producción de serotonina. ¿Ya? Muy bien, no lo olviden, por favor. Aparte, también tenemos otro tipo de células chief cell, ¿no? El chief es el jefe, ¿no? Está en inglés, chief, el jefe. O también conocido como célula principal, ¿no? La célula principal. Célula principal con P va a producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Luego, para que no se olviden, lo que hace un rato les hablaba, ¿no? Hace un rato les hablaba sobre la célula, a lo mejor le pongo en otro color porque estaba la célula G, que generalmente está en el fondo de la glándula gástrica. Acá está la célula G. GG va a producir gastrina, ¿ya? La célula G va a producir gastrina. Generalmente esas células G están en el fondo, ¿no? De la glándula gástrica, que va a producir gastrina. Y ustedes saben que la gastrina es una hormona que va a estimular al receptor de gastrina de la célula parietal. Y al estimular al receptor de la célula parietal va a producir más ácido clorhídrico. En resumen, el incremento de gastrina produce más ácido clorhídrico, ¿ya? Y también hay otras células, unas células alargadas, correcto, planas, ¿no? Que son las células D que van a producir otra hormona, ¿no? La somatostatina, ¿no? La somatostatina. No olvidemos, por favor. Un punto importante es que, miren, acá podemos ver, miren, acá está, esta es una foto de la parte histológica a nivel de la mucosa, ¿correcto? Miren, acá vemos las glándulas gástricas, miren las glándulas gástricas. Dice que la literatura que la mucosa, por ejemplo, generalmente la mucosa gástrica se recambia frecuentemente, tiene una alta capacidad de renovación, de recambio. Tanto así, por ejemplo, la mucosa gástrica pierde 30 millones de células por hora, jóvenes, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué se produce tanta pérdida, no?
¿Por qué? Porque también se está dañando, ¿no? La mucosa gástrica, la célula. ¿Y cómo se daña? Producto del ácido clorhídrico y de otras sustancias, ¿no? Que van dañando, se pierde, pero se va regenerando, se va regenerando, se va regenerando, ¿no? Por ejemplo, el epitelio de la superficie tiene un reemplazo total en 3 a 7 días, ¿no? O sea, este epitelio se va en 3 a 7 días, se recambia todo. Y dentro de las células glandulares, acá células de toda la glándula, correcto, de todo esto, el reemplazo se da en meses, ¿no? Tiene una capacidad de recambio constante, ¿no? Algo así como, por ejemplo, un órgano que también tiene así su tejido, recambio constante, por ejemplo, es la piel, ¿no? La piel, ¿no? Más o menos en 21 días tenemos otra piel, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y también a nivel gástrico, ¿no? A nivel de la mucosa. Y miren, acá tenemos a una célula muy importante. ¿Cómo se llama esta célula? Parietal. La célula parietal, ¿no? La célula parietal uoxíntica. Miren, tenemos la célula parietal uoxíntica. La característica de esta célula necesita mucha energía, tiene una gran cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, otra célula que tenga una gran cantidad de mitocondrias, por ejemplo, una célula que tenga una gran cantidad de mitocondrias, jóvenes. ¿Ustedes que han llevado histología? ¿El hepatocito? Ya, el hepatocito, bien. Otro. Otro es la grasa parda, ¿no? La grasa parda, por ejemplo, la grasa parda, por ejemplo, que tienen los recién nacidos, los niños, los bebitos, tiene grasa parda porque ayuda a la termogénesis, ¿no? Es por eso que los bebitos son más calientitos. No sé si ustedes han tenido un bebito, no sé, quizás su hermanito, no lo sé, y son bien calientitos. Y le digo porque yo tengo un hijito y ellos tienen grasa parda, ¿no? Claro que, profesor, nosotros también, conforme crecemos, esa grasa parda disminuye, ¿no? Tenemos más grasa amarilla. Pero hay una forma de transformar nuestra grasa amarilla en grasa parda. Y eso es mediante el deporte. Ah, miren, le estoy dando los guachos. Uno cuando hace deporte va a transformar la grasa amarilla en grasa parda. Y esa grasa parda, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una gran cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, otra célula que tiene una gran cantidad de mitocondrias, por ejemplo, es la célula parietal, ¿no? Tiene una gran cantidad de mitocondrias. Tiene, por ejemplo, ciertas regiones que son las túbulo-vesículas. También tiene canalículos, ¿no? Tiene canalículos. Y acá vendría a ser, ¿no? La luz de la glándula, ¿no? Acá. ¿Y qué es lo que sucede? Miren acá, ¿qué es lo que sucede cuando va a producir secreción? O sea, cuando producen secreción, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha fusionado, jóvenes? Miren, a ver. Acá están los túbulos vesículas y acá están las canalículas. ¿Qué pasa cuando produce secreción de ácido clorhídrico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha fusionado? ¿Qué se ha fusionado? Miren, a ver, efectos especiales. Esta es una célula parietal en el cual tiene una producción mínima de ácido clorhídrico, ¿correcto? Miren, acá tienen los túbulo-vesículas, canalículos. Mira, túbulo-vesículas, 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 ¿correcto? Y acá canalículos, ¿no? De la célula parietal. Pero durante, por ejemplo, el proceso de alimentación, por ejemplo, el proceso, miren, ¿qué ha sucedido? Se ha fusionado estas túbulo-vesículas con los canalículos, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para que se dé una mayor producción, una mayor liberación de hidrogeniones, y estos hidrogeniones también se van a unir con el cloro, se va a unir con el cloro, se une con el cloro. Disculpen. ¿Qué ha pasado acá? Se une con el cloro. Ahí estamos, ahora sí parece Cl. Para producir el ácido clorhídrico, ¿correcto? Muy bien. Miren acá está otra pregunta de examen, ¿ah? Otra pregunta de examen, solo porque ustedes me caen muy bien, nada más. Acá hay otra pregunta de examen, ¿ah? Jóvenes, miren, vamos a hablar. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? ¿Están ahí?
Sí, doctor. Ya, muy Sí, bien. A ver, doctor. a Sí, ver, doctor. la fija, a ver. Acá, de alguna u otra manera, acá va a venir una pregunta, más o menos para que entiendan un poco, ¿no? Más lo que van a leer de sus libros base, del Gannon, el Guyton, el Boron, el Costanzo, que están leyendo, me imagino. Y a ver, miren, a ver, presten atención, por favor. A ver, vamos a explicar esta celulita. A ver cómo vamos en el tiempo. Ya, muy bien. Por ejemplo, acá tenemos a una célula parietal. Todo esto vendría, voy a bordear, todo esto vendría a ser la célula parietal. Miren, acá está la célula parietal uoxíntica. ¿Se ve mi puntero, no? El punterito que estoy utilizando. Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Ya, muy bien. Esta célula parietal uoxíntica, jóvenes, futuros doctores, va a tener va a tener un receptor para gastrina, ¿correcto? Tiene el receptor de gastrina. ¿Tiene receptor para qué? Tiene un receptor para Acetilcolina. acetilcolina, ¿no? Y tiene un receptor para Histamina. histamina principalmente. Por ejemplo, acá tenemos a la célula G. ¿Se acuerdan ustedes la célula G? ¿En qué parte de la glándula estaba la célula G, más o menos? En En el el fondo. En el fondo. Ah, muy bien, están atentos, ah, muy bien, me alegra, están atentos. Entonces no van a jalar, les va a ir muy bien. Ya ven, entonces acá tenemos la célula GG. La célula G, produce gastrina. Miren, acá está liberando de sus vesículas una gran cantidad de gastrina. Esta gastrina va al torrente sanguíneo y luego, miren, esta gastrina se une al receptor de gastrina. Luego, al unirse al receptor de gastrina, lo estimula, se van a activar segundos mensajeros y al finalmente va a estimular a la bomba de protones, ¿no? Va a estimular a la bomba de protones ¿para qué? Para que libere hidrogeniones. Para que libere hidrogeniones, ¿a dónde? A la luz, ¿no? A la luz, ¿no? Del estómago, ¿correcto? A la luz. Profesor, pero miren, acá también hay un nervio, por ejemplo, un nervio, y estos nervios van a liberar, por ejemplo, acá están las vesículas, van a liberar acetilcolina, que es uno de los principales neurotransmisores a nivel de la unión neuromuscular, pero acá también tenemos un nervio en el cual se va a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a un receptor específico de acetilcolina, estimula segundos mensajeros, luego también se estimula a la bomba de protones y esta va a liberar un hidrogenio, ¿correcto? Y luego va a ingresar un potasio, ¿no? Y al liberarse hidrogeniones, estos hidrogeniones también se van a unir con el cloro y van a formar el ácido clorhídrico. Otro, ¿no? Cuando se produce histamina, ¿no? Cuando se produce histamina, esta histamina producida, ¿no? Se va a unir con el receptor de histamina, con el receptor, ¿no? Con el receptor H, estimula segundos mensajeros, ¿no? Como el AMP cíclico, y luego va a estimular a la bomba de protones. Estimula la bomba de protones para la producción de hidrogeniones. ¿Correcto? Pero miren, hay algunos fármacos que van a inhibir la bomba de protones. ¿Cómo se llaman esos fármacos que inhiben la bomba de protones? ¿Cómo se llaman los fármacos, muchachos? Eso sí tienen que saberlo, ¿ah? ¿Cómo se llaman los fármacos que inhiben a la bomba de protones? Acá está la bomba de protones, la inhiben. Jóvenes, eso sí tienen que saber. Inhibidores de la bomba de protones. ¿El omeprazol? Omeprazol. Así es. Se llama los IBP, ¿no? IBP. Su mismo nombre dice, joven, para que nunca se olviden, miren, para que nunca se olviden. Los fármacos que inhiben la bomba de protones son los IBP, inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, ¿qué van a hacer? Van a inhibir a la bomba de protones.
Y si inhiben a la bomba de protones, ¿qué ya no se va a producir? ¿Qué ya no se produce? Hidrogeniones. La liberación de iones hidrogeniones. Así es, la liberación de iones de hidrógeno. Y si ya no hay liberación de iones de hidrógeno, va a disminuir en un 80 a 90% la producción de ácido clorhídrico. Un ejemplo de los inhibidores bomba de protones: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿ya? Los más clásicos, omeprazol, ¿no? Omeprazol, prazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, son los inhibidores bomba de protones. Si, por ejemplo, tengo un paciente con una úlcera gástrica, entonces, ¿qué le daré? Inhibidor de bomba de protones. Si tengo un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva por úlcera, ¿qué le daré? Inhibidor de bomba de protones. Si yo tengo un paciente con una gastritis severa, significativa, ¿no? Entonces, le daré inhibidor de bomba de protones. ¿Correcto? Y de esta manera se disminuye la producción de ácido clorhídrico en un 80-90%, dice la literatura. Pero también hay otra forma de inhibir la producción de ácido clorhídrico, jóvenes. Hay otras formas de inhibir. ¿Cómo serán? ¿Cómo yo inhibiré la producción de ácido clorhídrico? ¿Mediante qué? ¿A qué otras moléculas voy a inhibir? ¿A la histamina? Así es. Voy a inhibir al receptor de histamina. Por ejemplo, los bloqueantes del receptor H, ¿no? Entonces, por ejemplo, o también conocido como bloqueadores del receptor de histamina, ¿no? Bloqueadores, ¿no? Del receptor de histamina. Por ejemplo, profesor, si yo inhibo esto, entonces ya no se va a estimular la producción y liberación de hidrogeniones. Va a disminuir, ¿ah? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque también por acá tiene un factor de estímulo y por acá tiene un factor de estímulo. O sea, cuando se inhiba el receptor de histamina, va a haber una disminución de la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Pero no es una disminución severa, ¿no? Como sí es con los IBP. Por ejemplo, alguien me dice un fármaco, ¿cómo se llama el fármaco que inhibe a este receptor de histamina? El fármaco que inhibe, eso sí lo tienen que saber, importantísimo, ¿eh? Profesor, pero no he llevado fármaco. No, tiene que saber eso, tiene que saber ahora. Si no, ¿cuándo va a aprender? ¿Cómo se llama el fármaco que inhibe? ¿Los antihistamínicos o se refieren a uno específico? Uno en específico, hay uno en específico. ¿La loratadina o la clorfenamina? Está cerca. Cetiricina. Está cerca. La famotidina. Ahí está, pertenece, ahí está, la famotidina, era utilizada antes. Famotidina, cimetidina, y el que es utilizado actualmente es la Timeticona. ranitidina, doctores, la ranitidina. La ranitidina es un fármaco inhibidor, bloqueador de los receptores de histamina, ¿ya? Claro que en el pasado había la famosa famotidina, ¿no? Famotidina, cimetidina, ahora es ranitidina, ni tanto, ya tiene muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que la famotidina, rimetidina, cimetidina producía reacciones adversas, a los hombres le producía ginecomastia, ¿no? Ginecomastia, daño renal, etcétera. Por eso un poquito no se utiliza famotidina ni cimetidina, pero sí se utiliza ranitidina. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctor. Ya, muy bien. Continuamos. Miren, acá está miren, es lo mismo que, miren, acá está, miren, por ejemplo, acá está el omeprazol. El omeprazol es un fármaco que va a inhibir a la bomba de protones, ¿ya? Por acá también, miren, a nivel de la membrana, de la luz de la célula parietal, también vemos acá un transportador que va a liberar cloro, ¿no? Cloro se une con los hidrogeniones para formar el ácido clorhídrico. Miren, efectos especiales como la acetilcolina
se ha unido al receptor de acetilcolina. Miren otros efectos especiales. La histamina se unió al receptor histamina, al receptor H2, y la ranitidina, miren, acá está lo que hemos hablado. La ranitidina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir este receptor de histamina, el receptor H2. También son conocidos como los inhibidores H2, ¿no? La ranitidina, ¿no? Porque inhiben a este receptor. Otro, miren acá, efectos especiales. La gastrina, ¿no? La gastrina se une al receptor de gastrina. Bien, muy interesante. Y miren acá tenemos imágenes de la célula parietal uoxíntica. Habíamos dicho que tiene una gran cantidad de mitocondrias. ¿Se acuerdan ustedes sus túbulos vesículas que se fusionan con los canalículos para una mayor producción de ácido clorhídrico, ¿no? De liberación de hidrogeniones, ¿no? Acá tenemos a la bomba de protones, específicamente en la cual sale hidrogeniones e ingresa potasio. También hay unas bombas en las cuales van a salir cloro, ¿correcto? Para finalmente darse la producción de ácido clorhídrico. Acá está lo mismo lo que hemos mencionado, ¿no? Hay receptor para acetilcolina, receptor para histamina, para gastrina, para prostaglandinas. Esto van a estimular segundos mensajeros, como por ejemplo el calcio, luego a otras proteínas quinasas, y hasta que finalmente se estimula la bomba de protones para que libere hidrogeniones. A ver, acá para ir a un break así chiquito de 5 minutos. Ya, miren. A ver, con esto vamos a un break así cortito nomás, ya, para que vayan a tomar agua. A ver, miren. Las fases de la secreción gástrica, jóvenes. Las fases de la secreción gástrica. Son 3 fases de la secreción gástrica. Uno es la fase cefálica, 2 es la fase gástrica y otra es la fase intestinal. ¿Qué significa esto de la fase cefálica? O sea, todas estas son fases que van a producir una mayor secreción gástrica. Una mayor secreción gástrica. Por ejemplo, cuando usted va a ver los alimentos, se produce una mayor secreción gástrica. O sea, ¿solo con ver, profesor, produzco más secreción gástrica? Sí. Si yo voy a oler el alimento, ¿no? Ah, qué rico cevichito, qué rico arrocito con pollo, ah, delicioso, delicioso, ¿no? Entonces, el solo oler y disfrutar, usted ya está produciendo secreción gástrica. Y también secreción salival, ¿no? Lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Es por eso cuando uno dice, ¿no? Se me hace agua la boca, ¿no? Se me hace agua la boca significa que usted está produciendo una mayor cantidad de saliva cuando usted prueba un alimento, cuando mira un alimento, cuando huele un alimento. Otro también es el tacto, ¿no? El gusto, ¿no? Por eso que en los niñitos, cuando aprenden a comer, se les dice, ¿no? Que toquen, ¿no? Que toquen, ¿no? El tocar la textura, ¿no? Eso estimula el cerebro, lleva la información al cerebro, luego lleva la información a las glándulas salivales, al estómago, para que se produzca secreción gástrica, y eso ayuda al proceso de digestión. Por eso es importante que el niñito toque la textura de los alimentos, ¿no? O aunque nosotros también, no sé si les ha pasado, por ejemplo, hay muchas personas que cuando van a probar sus alimentos, ¿no? No sé, a veces les gusta agarrar con la mano, ¿no? Les gusta sentir con la mano. Por ejemplo, tengo mi hija mayor, Valeria, y yo no le he enseñado a hacer eso, ¿eh? Pero a ella le gusta, ¿no? Me dice, papá, me gusta sentir eso y me siento mejor, como que asimilo mejor los alimentos. Bueno, o sea, fisiológicamente sí tiene razón, ¿no? Porque al palpar, al tocar, correcto, eso se estimula una mayor... Bueno, esta información va a nivel de la corteza, luego viaja por fibras aferentes, llega al nervio vago y luego se estimula a nivel gástrico para una mayor producción de secreción gástrica, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto por ciento se incrementa la secreción gástrica por la fase cefálica? Al oler, al ver, en cuanto al tacto, al gusto, ¿no? ¿Cuánto más se produce de secreciones? Un 30%, un 30%. Otro ejemplo, ¿no? La fase gástrica. ¿Qué significa? Cuando el alimento, después de haber probado el alimento, llega al estómago. Cuando el alimento llega al estómago, ¿qué pasa con el estómago? El estómago Cuando el alimento llega al estómago, ¿qué pasa con el estómago? El estómago se
Se amplía. Se amplía, se distiende, ¿no? Porque habíamos hablado la clase pasada, porque se va a estimular, por ejemplo, una zona de relajación receptiva, ¿no? La zona de relajación receptiva, ¿no? En el cual tiene que ver que no se incremente la presión intragástrica, ¿no? Cuando uno va consumiendo alimentos, ¿no? Se mantenga. Entonces, la distensión, miren, ¿no? La distensión del estómago va a estimular reflejos nerviosos, reflejos vagales, y esto va a ayudar a una mayor producción de secreción gástrica. Contribuye con un 60% de la secreción gástrica. La última fase de la secreción, para ir a un pequeño break así chiquito, más cortito, es la fase intestinal. Cuando los alimentos están a nivel de intestino, también se sigue produciendo secreción gástrica, pero eso ya es en una mínima cantidad, ¿no? Dice, en el duodeno se induce para la secreción de una pequeña cantidad de jugo gástrico, ¿no? Más o menos un 10%. ¿Ya? A ver, jóvenes, vamos a ir ¿les parece unos 4 o 5 minutos, unos 5 minutos a un pequeño break para que vayan al baño, tomen algo, coman una fruta, y es importante para que estén concentrados, por favor, porque continúan más datos, ¿ya? Yo sé que están muy atentos, y el que está muy atento a veces necesita una pausa. ¿Les parece? Entonces, 5 minutos. Alejandro. Sí, doctor, hasta las 7:10 sería. Ya, 7:10. 7:10 en punto. 7:10 en punto. 7:10 en punto estamos iniciando. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, por favor? Ya, muy bien. Vamos a una pequeña pausa, ¿ya? Una pequeña pausa. Activa.